La clase ¿se ve la pantalla? Sí, doctor. Bien, de acuerdo. Ok, entonces vamos a tocar el día de hoy lo que son los estudios experimentales. A lo largo de estas semanas ya ustedes han podido ir avanzando en diferentes tipos de estudios, ¿no? Entonces lo que vamos a tocar básicamente el día de hoy van a ser los conceptos sobre los estudios experimentales, ¿no? Vamos a tocar también cómo se clasifican estos, las características que tienen, qué aplicaciones se les puede dar en medicina, ¿no? Cuáles son algunas ventajas y desventajas y otros temas más que vamos a ir tocando a través de la clase. Aquí la primera lámina para ver básicamente cómo se han clasificado los estudios. Ustedes ya han tenido esta lámina, ¿no? En clases anteriores, ¿no? Y básicamente esta forma de presentar, existen muchas formas de presentar los diferentes tipos de estudios que se realizan en investigación, ¿no? Esta es una forma de clasificar si es que existe o no una intervención de por medio, ¿no? Entonces, nosotros en esta clase vamos a tocar cuando sí existe una intervención, pero ustedes ya a lo largo de estas últimas semanas, ustedes ya han tocado, por ejemplo, los estudios en los cuales no existe ningún tipo de intervención, ¿no? Y esos son los llamados estudios observacionales. ¿Por qué? Porque yo observo, ¿no? No estoy alterando ninguna variable, no estoy tocando ni alterando ninguna situación durante la investigación, ¿no? Y dentro de estos observacionales ustedes también ya han podido tener dos grupos, ¿no? Si hay o no hay un grupo de comparación, ¿no? Si no hay un grupo de comparación se llaman los famosos estudios descriptivos puros, ¿no? En la que simplemente, como su nombre dice, yo describo, anoto lo que encuentro o lo que veo, ¿no? Ahí tenemos los casos clínicos, ¿no? Que son comunes en los hospitales, ¿no? Tenemos la serie de casos, que es un conjunto de casos clínicos en los cuales yo reporto algo, y tenemos algunos estudios transversales, ¿no? En los cuales yo hago un corte en un momento en el tiempo y describo qué pasó en ese corte. Eso ustedes ya lo han visto en las clases anteriores. Y el otro grupo, cuando ya hay una comparación, están los analíticos, ¿no? Un tipo de estudio un poco más profundo, que me revela, yo puedo encontrar algún tipo de asociación, y ahí los divido por el tipo de muestreo. Si lo que voy a ver es la enfermedad o si lo que voy a ver es la exposición. Si veo la enfermedad, son los estudios de casos y controles, ¿no? En los cuales parto del efecto, ¿no? Y veo qué pasó, ¿no? Y luego, si tengo los estudios desde el punto de vista de la exposición, las famosas cohortes, ¿no? Que es uno de los temas que tocaron ustedes la semana pasada, que veo los estudios hacia adelante, ¿no? Más adelante vamos a ver un tipo de estudio de tipo cohorte que sacó el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el IETSI, que ha causado un poco de revuelo estos últimos días en la seguridad social. ¿Por qué? Por los resultados que arroja este estudio en cuanto al manejo y tratamiento que debemos tener para el COVID, ¿no? Entonces, vamos a tocar eso más adelante, unas láminas más adelante. Entonces, nos centramos ahora en los estudios experimentales, ¿no? Y básicamente lo que tenemos es si existe un tipo de asignación aleatoria y un grupo de comparación. Si no hay una asignación de tipo aleatoria, son los famosos estudios clínicos no controlados o los cuasi experimentales. ¿Por qué? Porque depende mucho de la asignación aleatoria para darle una fuerza o robustez a estos estudios. Y si están asignados aleatoriamente, son los ensayos clínicos aleatorizados y controlados, ¿no? Que son los estudios más robustos y los que nos emiten mayor información, ¿no? Estos estudios básicamente los utilizamos pues cuando queremos probar nuevas drogas, nuevos tratamientos, nuevas pruebas diagnósticas, ¿no? Para las enfermedades, principalmente cuando hablamos en salud. Aquí esta gráfica que de repente la han visto ustedes en otras presentaciones es cómo van las solidez de los estudios epidemiológicos, ¿no? Miren, a la base pueden estar los descriptivos que no figuran acá, de ahí le siguen los estudios de casos o serie de casos que hablamos, los estudios ecológicos que son descriptivos,
los transversales, luego los estudios de casos y control, los de cohorte, y finalmente en la cúspide están los ensayos comunitarios y los ensayos clínicos, ¿no? Los ensayos clínicos, como bien les decía, son los estudios que tienen mayor solidez desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Y desde el método epidemiológico, ¿no? Es lo que ustedes normalmente tienen que siempre conocer, ¿no? Cuando ustedes analicen un resultado y vean un estudio, una serie de casos, y se compara frente a un ensayo clínico o un ensayo comunitario, pues obviamente los resultados que ustedes tendrán que atender con mayor rigurosidad y que tendrán que tener con mayor observación serán los ensayos comunitarios o los ensayos clínicos versus un estudio de casos o la serie de casos, ¿no? Aquí también cómo se clasifican los diseños epidemiológicos según el grado de evidencia que se les van a ir atribuyendo, ¿no? Tenemos desde la base un ensayo ecológico, le siguen los estudios de mortalidad o morbilidad, que son también descriptivos, estudios transversales, como ya vimos, casos y controles, las cohortes, y finalmente en la cúspide se encuentran pues los ensayos controlados aleatorizados con cegamiento, porque pueden haber con cegamiento y sin cegamiento. Más adelante vamos a ver lo que es el cegamiento, ¿no? Es ocultar la información, que puede ser al paciente, que puede ser al investigador y que también puede ser aquella persona que analiza los datos de la investigación, ¿no? Ahí hablamos, en esos términos hablamos cuando hablamos de cegamiento, ¿no? Que vamos a ver más adelante. Entonces, ya para entrar al tema de los estudios experimentales, vamos a revisar, este es un concepto de un diccionario epidemiológico de la 6ª edición, cómo se definen los estudios experimentales, ¿no? Es un estudio en el cual el investigador intencionalmente altera uno o más factores y controla condiciones del estudio, con el fin de analizar los efectos de haber realizado esto. Es un estudio en el cual las condiciones están bajo control directo del investigador. ¿Y por qué tiene que tomar el control el investigador? Porque si no controla las demás variables del estudio, puede arribar a conclusiones no correctas. Entonces, por eso es que este tipo de estudios tienen esa característica, ¿no? Que el investigador controla las demás variables del estudio con la finalidad de que éstas no vayan a alterar las conclusiones del mismo. Entonces, eso es importante en un estudio experimental, ¿no? El control de las demás variables, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo? El estudio experimental o de intervención es un procedimiento metodológico en el cual un grupo de individuos o de conglomerados han sido divididos en forma aleatoria, en grupos de estudio, y grupos de control o grupos testigos, ¿no? Y que van a ser analizados con respecto a algún factor de riesgo o a alguna medida preventiva que se quiere estudiar o evaluar. Entonces, miren muchachos, señores alumnos, en los estudios experimentales vamos a poder analizar bien individuos o grupos de individuos, ¿no? Y hay una característica que yo los tengo que analizar, que los tengo que separar de manera aleatoria. Es decir, yo no escojo quién va al grupo que recibe el tratamiento y al grupo que no recibe el tratamiento, o al grupo que recibe la intervención o al grupo que no recibe la intervención, ¿no? Esto se tiene que hacer producto del azar, ¿no? Y siempre tienen que haber dos grupos, aquellos que reciben la variable que voy a estudiar y aquellos que no. Por eso se habla de grupo de estudio y un grupo de control, ¿no? También consiste en la introducción o manipulación por parte del investigador de un factor de riesgo o de una medida de manera aleatoria en los grupos de estudio y control para posteriormente determinar el efecto para determinar el efecto en dichos grupos, ¿no? Entonces, como ya les habíamos dicho, en estos tipos de estudios el investigador introduce una variable, que es la variable que va a ser medida, ¿no? Y esta variable es introducida de manera aleatoria. ¿Aleatoria por qué? Porque yo voy a tener dos grupos, ¿no? Un grupo que sí recibe la variable o el factor de riesgo que quiero estudiar, y el otro grupo que no lo recibe, ¿okay? Los estudios experimentales o de intervención, cuando es factible realizarlo en población humana, constituye el máximo acercamiento para inferir causalidad, por la gran similitud entre los grupos de estudio y los grupos de control, dados por la aleatorización, por la manipulación y al introducir o asignar un factor de riesgo con la dosis necesaria, también por la posibilidad de controlar otras variables. Lo que vamos a ver, señores alumnos, es, por ejemplo, que los estudios experimentales no probamos directamente y de frente con humanos. Eso no sería ético.
ustedes también van a ver algunas características de los estudios experimentales en la lectura del gabinete que se les ha dejado para esta teoría, ¿no? Entonces, ustedes van a ver algunas características que tienen que cumplir siempre un investigador cuando desea hacer un estudio experimental. Entonces, cuando atraviesan una serie de fases que previamente se han probado en animales, recién se hacen con población humana, ¿no? Y entonces esta característica, estos estudios experimentales, cuando llegan a población humana, ya es, desde el punto de vista de investigación, es lo más cercano que nosotros podemos tener para decir que efectivamente esta variable me puede generar este efecto, ¿no? Por eso es que yo voy a inferir causalidad en este tipo de estudios. ¿Cómo clasificamos acá los estudios? Ustedes también han visto este cuadro en clases previas, ¿no? Los estudios experimentales los podemos clasificar en ensayos clínicos, clinical trial en inglés, como se le denomina, los ensayos de campo, que son los field trial, y los ensayos comunitarios, ¿no? Los community intervention trial. ¿En quiénes se van a efectuar este tipo de estudios? Por ejemplo, los ensayos clínicos básicamente en pacientes, ¿no? Los ensayos de campo los realizamos en personas sin la enfermedad de la población general y los ensayos comunitarios los hacemos en toda la población, ¿no? Como ejemplo, en los ensayos clínicos puede ser un ensayo de antibióticos para el tratamiento de las infecciones complicadas. O lo que ahora están haciendo a nivel mundial, ¿no? Están haciendo ensayos para probar nuevos tratamientos contra el coronavirus, ¿no? Contra la COVID-19. Los ensayos de campo pueden ser ensayo de vacunas contra el virus del papiloma. Los ensayos comunitarios son los estudios de impacto, por ejemplo, de los octógonos en las golosinas de las bebidas azucaradas en el sobrepeso de la población, ¿no? Eso podría ser un ensayo comunitario, cómo se comporta este tipo de intervención de salud pública en la población. Ahora, entonces, ¿qué características tienen los estudios experimentales? Ya hemos hablado de todas estas a lo largo de las láminas previas. Entonces, que tienen que ser aleatorios, ¿no? La población tiene que ser asignada al azar, no escogida por el investigador, porque el investigador también puede estar sujeto a sesgos, ¿no? El investigador puede tener y puede estar tan convencido de que su trabajo va a arribar a las conclusiones que él desea, ¿no? Él está tan convencido que él va a probar la hipótesis de su trabajo, que de repente inconscientemente asigna los mejores casos a la intervención y los peores casos al control, de tal manera de tratar de tener un resultado, y esto lo puede hacer consciente o inconscientemente. Entonces, por eso es una de las características de los estudios experimentales que sea asignado de manera aleatoria, ¿no? Uno no escoge a la población, van a ser asignados productos de la suerte, del azar, y para eso también hay técnicas. Otra característica que vamos a tener es la manipulación, ¿no? Se va a manipular el factor de riesgo que se va a introducir en la población, que va a ser el grupo que recibe el factor, ¿no? Y en el grupo control, no. El grupo control no va a recibir la variable, ¿no? Asigno el factor de exposición, ¿no? Determinación del efecto, ¿no? Voy a medir cuál ha sido el efecto o el impacto de esta intervención que estoy realizando, ¿no? Al final del estudio yo voy a tener que medir efectivamente qué ocurrió. Es un estudio de tipo secuencial y va a haber el cegamiento, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo ahorita cada una de estas características. Cuando hablamos entonces de la aleatorización, es el procedimiento que establece igual probabilidad para un sujeto del grupo experimental de pertenecer a los diferentes grupos de estudio y de control. Entonces, la aleatorización es que todos tengan la misma posibilidad de ser o recibir o no recibir la intervención, que sean asignados ya sea al grupo de estudio o sean asignados al grupo de control. La manipulación básicamente es el procedimiento que consiste en establecer grupos de estudio y grupos de control, introduciendo en el grupo de estudio el factor de riesgo, ¿no? O la medida que se quiere investigar, y al grupo de control la introducción de alguna otra medida de comparación o de ninguna medida. Normalmente lo que utilizamos en investigación experimental o lo que se utiliza son los placebos, ¿no? El placebo no viene a ser otra sustancia que simule y que engaña al paciente para que éste no se dé cuenta de que no está recibiendo la intervención, ¿no? Cuando se utilizan productos farmacológicos o se quiere probar una droga nueva, si fuera una droga, un comprimido,
El placebo es elaborado de la misma característica del fármaco, con el mismo color, con el mismo tipo de etiqueta, para que el paciente no pueda darse cuenta los controles y los grupos grupos de placebo que no están recibiendo la intervención. Si fuera un producto biológico, de la misma manera, ¿no? Lo simulan, lo empaquetan, y de repente, si es un inyectable, también, ¿no? Y de repente lo que el paciente está recibiendo es que no está recibiendo la vacuna o el medicamento, sino puede estar recibiendo simplemente un suero fisiológico, ¿no? Pero todo eso se simula para evitar, para evitar que el paciente no note que no está recibiendo la intervención. Otra característica que tenemos es la asignación del factor de exposición, ¿no? Esto viene a ser el procedimiento activo por el cual el investigador es quien manipula o introduce aleatoriamente el factor de riesgo, ya sea en un individuo, en un grupo o en la comunidad, que estaban libres del factor de riesgo, ¿no? Se trata de asignación ciega cuando cumplen estas dos condiciones, ¿no? Cuando los individuos participantes no saben a qué grupo pertenecen al momento de iniciar el estudio y durante el tiempo del estudio, y tampoco lo saben los miembros del equipo de investigación o encargados del seguimiento, ¿no? Ya más adelante vamos a ver los diferentes tipos de cegamiento que hay, ¿no? Hay estudios de ciego simple, de doble ciego y de triple ciego, ¿no? ¿Qué características, qué otras características tenemos? Determinar el efecto, ¿no? Significa que vamos a detectar u observar de un evento en un individuo o una comunidad que no fue introducido por el investigador, ¿no? Este evento puede afectar al individuo cuando se expone en forma natural a un factor de riesgo o puede ser la consecuencia de otro evento anterior, introducido o no, como el diagnóstico de un efecto de una enfermedad. Entonces, lo que voy a ver es qué ocurrió, ¿no? Después de haber introducido este famoso factor de riesgo en la comunidad, ¿no? ¿Hizo o no algún cambio en esta persona o en esta comunidad, ¿no? A eso le vamos a llamar la determinación del efecto, ¿no? El factor de riesgo puede ser asignado o determinado según el estudio epidemiológico, pero el efecto solo es determinado en cualquiera sea el tipo de estudio, ¿no? ¿A qué se refiere el término estudio secuencial? ¿No? Se refiere al momento de la determinación del estudio o a la salida de los miembros que participaron en el estudio, ¿no? La terminación del estudio puede ser común o puede ser diferente para los participantes al estudio según las circunstancias del estudio. Cuando se establece el diseño experimental secuencial, habrá cortes periódicos para la determinación del efecto, y el estudio se terminará cuando se establezca alguna diferencia entre los dos grupos que permita establecer en forma prudencial la utilidad o no de la medida con el menor número de participantes necesarios. No sé si recuerdan en algún momento cuando estábamos viendo, habrán visto las noticias por el tema que se estaba haciendo un estudio para la COVID, para una vacuna en Reino Unido, y de un momento a otro apareció una enfermedad en uno de los participantes, ¿no? Detuvieron el estudio y hicieron un análisis rápido de la información, ¿no? Abrieron los sobres o las identidades de los participantes y la comisión analizó, ¿no? Si había algún factor de riesgo o no. Si hubieran encontrado un factor de riesgo, en ese momento hubieran cortado el estudio. ¿Por qué? Porque hubieran determinado de repente que el estudio o el fármaco que se estaba probando, la vacuna en este caso, no era de utilidad y pudiera ser perjudicial. Luego de la revisión, lo que hicieron los investigadores en Reino Unido es que concluyeron que no había un riesgo por esta vacuna y que era un caso individual, ¿no? Entonces continuaron con el estudio. Entonces, la metodología del estudio secuencial lo que va a permitir es el ingreso y salida de participantes, ¿no? Tanto de sujetos o sujetos del grupo de estudio como en sus respectivos controles en momentos diferentes, ¿no? El diseño secuencial también es muy apropiado para ensayos terapéuticos, para darse cuenta a tiempo de la bondad o inconvenientes de las medidas que se toman. Yo puedo plantear un estudio secuencial cuando lo que estoy buscando es pacientes con enfermedades raras. Entonces, no tengo todos mis pacientes en un momento determinado. Entonces, los voy sumando al estudio conforme van apareciendo este tipo de pacientes con estas enfermedades, ¿no? Eso normalmente ocurre mucho en los hospitales nacionales, ¿no? Donde se pueden recibir pacientes con enfermedades no muy comunes, que son raras. Entonces, se hace un estudio y se van introduciendo este tipo de pacientes de manera secuencial. Tengo un... Tengo,
Disculpen, tengo un sonido, no sé, de repente alguien ha abierto su micro. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, lo escuchamos, pero Sí, no. Héctor. Ok. Bien, otra característica es el ciego o el enmascaramiento, lo que habíamos hablado, ¿no? Tenemos tres características. Cuando hablamos de un estudio experimental, tenemos tres tipos de cegamientos o enmascaramiento. El ciego simple, hablamos de este cuando el paciente, pero no el investigador, desconoce al grupo al que ha sido asignado. Es decir, ignora totalmente el paciente cuál de los tratamientos está recibiendo. Si él recibe la intervención o no, si recibe la droga o no. ¿Okay? A eso lo denominamos el ciego simple. Hablamos del ciego doble cuando el investigador o el paciente desconocen el grupo de asignación de este último, ¿no? Ignora tanto el paciente como también el investigador a qué grupo ha sido asignado cada paciente, ¿no? Y usamos, como les dije, el doble ciego para que el investigador tampoco no evalúe, evite el sesgo al investigador y no vaya a evaluar mejor al grupo donde están asignado el factor de intervención, ¿no? Por el deseo no controlado que puede tener un investigador, ¿no? De que su estudio sea favorable, ¿no? Porque el investigador siempre trata de hacer investigaciones que redunden en el bien de la comunidad. Van a ver ustedes en el gabinete, pues, qué características tienen los estudios, ¿no? Ningún investigador hace un estudio pensando que el estudio va a generar algún mal en la sociedad, ¿no? Entonces, ese deseo innato que puede tener un investigador puede hacer también que se alteren los resultados. Entonces, por eso es que en los estudios de investigación a lo largo del tiempo se ha visto que es conveniente también que tampoco el investigador sepa los resultados. Y se habla de triple ciego ya, también cuando en el análisis y la evaluación de los datos se hace sin conocer la identidad de los grupos. Es decir, el personal que levanta la información, los estadísticos que recogen y analizan los datos, también desconocen qué tipo de resultados están trabajando, si es en el grupo control o es en el grupo que ha recibido la intervención. A eso se le llama también triple ciego. Aquí básicamente es un cuadro, ¿no? Sobre lo que hablamos, ¿no? El ciego simple, cuando solamente cuando el sujeto es el que está, desconoce, ¿no? La situación. El doble ciego cuando lo desconoce el sujeto y el investigador. Y el triple ciego cuando tanto es el sujeto, el investigador, como los que analizan los datos, desconocen, ¿no? La información. A dónde han sido asignados los pacientes. Aquí algunas ventajas de la utilización de los ciegos en los estudios clínicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ventajas hay para el paciente, ¿no? Yo puedo cuantificar el efecto placebo, ¿no? De la respuesta de la terapia, porque sí, puede haber un efecto placebo. Puedo ver la mayor adherencia al tratamiento y menor posibilidad de abandono del estudio. ¿Por qué? Porque se ha visto en estudios previos que cuando el paciente conocía que no estaba recibiendo la intervención, pues simplemente se apartaba del estudio, o ya no seguía las recomendaciones, o no seguía las pautas, y eso finalmente perjudicaba al estudio, porque disminuía mi población de control, ¿no? Entonces, al estar ciegos el paciente sigue con rigurosidad, mantiene el tratamiento y se mantiene en el estudio. Entonces, por eso disminuye la probabilidad de abandono del estudio. Y para los investigadores, ¿qué ventajas hay? Para el tratante, por ejemplo, menor probabilidad de traspaso de actitudes positivas o negativas a los pacientes en relación a la intervención. Como les decía, ¿no? Inconscientemente o conscientemente los investigadores, si conocieran quiénes son los que están recibiendo la intervención, pueden motivar de mayor forma a los pacientes, ¿no? Entonces, o si saben que no está recibiendo el tratamiento, también podrían de manera sin intención dar algún tipo de actitud negativa, ¿no? Entonces, es una ventaja que el tratante también esté cegado. Para los recolectores de datos, hay menor probabilidad de utilizar cointervenciones, ¿no? Para los adjudicadores de los eventos, menor probabilidad de retirar pacientes del estudio. Y para los analistas de datos, menor probabilidad de sesgo en la evaluación de la respuesta a la intervención, especialmente cuando esta es subjetiva, ¿no? ¿Qué aplicaciones tenemos en los estudios experimentales? Por ejemplo, tenemos para los ensayos clínicos y terapéuticos, para los ensayos de hipótesis de curación y de prevención,
para evaluar programas y tratamientos y para tomas de decisiones administrativas en salud, ¿no? Lo que está ocurriendo, por ejemplo, ahora, ¿no? Este famoso estudio que ha sacado la Seguridad Social, el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, los resultados de ese, bueno, no es puramente un ensayo, un estudio experimental, pero lo vamos a ver, pero esa información va a permitir que los tomadores de decisión adopten una postura si continuar o no continuar con los tratamientos que se han venido dando para la COVID-19, ¿no? Aquí vamos a ver lo que son las ventajas y las desventajas de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? ¿Qué ventajas tienen los ensayos? Como ventajas es que tenemos un mayor control del diseño y menos posibilidades de sesgo, ¿no? Al estar todo en un ambiente controlado, estar procedimentalizado, se introduce y las variables y a quién le doy y a quién no, hay toda una técnica, es una ventaja, ¿no? Son experimentos controlados y prospectivos, ¿no? Los ensayos clínicos aleatorizados, de la forma como yo tengo que controlar todo, siempre tienen que ser de manera prospectiva, ¿no? No podría yo hacer un ensayo clínico de manera retrospectiva. ¿Por qué? Porque retrospectivamente no controlo nada, simplemente tendría que ver cómo ya ingresó la gente. Entonces, siempre son prospectivos. El diseño se inicia a partir de la exposición. ¿Cuál es el factor que yo deseo medir o que yo deseo introducir en mi población, ¿no? Se incluyen por lo menos 2 mediciones, una basal y una de seguimiento. Probablemente incluso hasta más, ¿no? Los ensayos clínicos, ¿no? Yo siempre tomo al inicio del estudio cómo está mi población y luego al final. ¿Por qué? Porque al inicio tengo que saber cómo está el paciente o la persona que va a recibir el estudio, ¿no? O el factor de riesgo, ¿no? Y luego al final para ver cómo este factor de riesgo influyó en esta persona. Me permite probar las hipótesis causales, los ensayos clínicos, ¿no? Obviamente, ¿no? Yo cuando hago un ensayo me planteo una hipótesis, ¿no? Y probablemente la hipótesis sea positiva, ¿no? Que esta intervención me va a generar un bienestar o me va a dar un mejor pronóstico o me va a ayudar a una determinada enfermedad o un determinado problema de salud pública. Van a pasar por pruebas de efectividad, eficacia y equivalencia, ¿no? Se identifica y evalúa la presencia de efectos secundarios también, ¿no? Voy a poder medir, como son pacientes que están bajo un seguimiento continuo, yo puedo evaluar a lo largo de tiempo y como tengo 2 grupos, si aparece algún tipo de efecto secundario producto de mi intervención, ¿no? Es lo que hicieron, por ejemplo, en este estudio que hablábamos hace un rato, en Reino Unido, ¿no? Pensaron que era un efecto secundario la aparición de una mielitis, ¿no? Y por eso es que abrieron, revisaron las cifras y luego llegaron a la conclusión de que no era un efecto secundario esa patología, sino que fue un caso único de una persona que, bueno, justo debutó con la enfermedad al tiempo que había sido reclutado como participante de este estudio, ¿no? ¿Qué desventajas tienen los ensayos clínicos? La complejidad, ¿no? El tiempo es una de las dificultades, ¿no? Porque todo ensayo clínico, para realizarse, tiene que seguir toda una serie de pasos, ¿no? Y estamos hablando de que los ensayos clínicos habitualmente toman años, ¿no? Un ensayo clínico no sale en meses, ¿no? Sino toma años muchas veces, ¿no? Porque tiene que pasar todo un proceso de rigurosidad científica, ¿no? Desde la aprobación del protocolo por los famosos comités de ética o los comités hospitalarios o los comités de las autoridades sanitarias de los países que regulan los ensayos clínicos, ¿no? Y luego viene posteriormente la fase de ejecución, una vez que el estudio ha sido autorizado, ¿no? Y todos esos procedimientos administrativos toman tiempo, ¿no? Entonces, es una de las principales desventajas. Si yo quiero probar un factor de riesgo hoy, mientras diseño mi estudio y mientras puedo arribar a la conclusión, probablemente puedan pasar más de 3 años, ¿no? Por las características de cómo se llevan a cabo los ensayos clínicos. ¿Y por qué es eso? Ustedes van a revisar en las lecturas, ¿no? Porque han habido muchas transgresiones a lo largo del tiempo cuando en nombre de la ciencia se experimentaba con seres humanos, ¿no? Entonces la sociedad en su conjunto determinó que, oye, hay que tener cierto cuidado con la población cuando realizamos experimentos, ¿no? Cuando hacemos ensayos clínicos, porque estamos hablando de vidas humanas, ¿no? Entonces, si no hay cierta rigurosidad, si no hay ciertas pautas, si no hay cierto orden, controles y supervisiones, podemos perjudicar vidas humanas. Entonces, por eso es que los estudios son muy largos en el tiempo. Otra de las desventajas es el costo. Los ensayos clínicos no son baratos. Es muy difícil que una persona de manera particular pueda afrontar y costear un ensayo clínico, ¿no?
Normalmente los estudios, los ensayos clínicos son costeados por las grandes farmacéuticas o también pueden ser en algunos casos financiados por los propios países, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el país existen algunas iniciativas, ¿no? Cuando hay algunas becas, ¿no? Presentan algunos investigadores sus estudios y de repente Concitec asigna ciertos fondos cuando los estudios no son muy costosos, ¿no? Son estudios relativamente complicados, no son muy complicados. Entonces, algunas veces los estados también financian los ensayos clínicos. ¿Qué otra desventaja podemos tener, no? Los sesgos de selección y de información, ¿no? Así como pérdidas durante el seguimiento, ¿no? Como son estudios que toman cierto tiempo, también es factible que los pacientes puedan retirarse del estudio por abandono o también se puedan perder también los sujetos de investigación, ¿no? Porque también pueden fallecer a lo largo del seguimiento en el estudio. Algunos autores también colocan a la ética como una desventaja para los ensayos clínicos, ¿no? ¿Por qué la ética, no? Porque la ética, ustedes van a revisar en el gabinete, te obliga a tener ciertas consideraciones que hacen que no sea tan sencillo elaborar un ensayo clínico, ¿no? Pero que es necesario, porque nuevamente estamos hablando de vidas humanas, no estamos hablando de cobayos, no estamos hablando de animales en los cuales, bueno, sin desmerecer la vida de los animalitos, pero es complicado reponer una vida humana. Entonces, por eso es que hay una fuerte regulación desde el punto de vista ética, y ustedes van a ver en el gabinete y van a comentar y van a poner y van a responder el cuestionario, que hace que la ética hace que los estudios clínicos sean un tipo de estudios que demanda mucho tiempo, ¿no? Y se alarga y esto hace que no sean tan rápidamente realizables. Incluso desde el punto de vista ético, cuando tenemos los investigadores o quien financia, corre absolutamente con las evaluaciones médicas del personal, de los sujetos de investigación, ¿no? Incluso hasta exigen muchos de los comités de ética que tengan seguros, ¿no? Los seguros, el proceso de investigación que tenga un seguro de salud para los pacientes. ¿Por qué? Porque ¿qué ocurre si a lo largo de la investigación se encuentra que el fármaco o que la vacuna le genera un efecto secundario serio para la salud de esa persona, ¿no? Entonces el estudio debe correr el estudio con el tratamiento de ese efecto secundario que ha causado, ¿no? Entonces, por eso es que los estudios son muy costosos. Los ensayos clínicos habitualmente son costosos. Ahora vamos a hablar un poco de la población, ¿no? La población que se utiliza para estos ensayos, ¿no? La población de referencia, ¿no? La población de referencia es aquella población hipotética que comprende tanto a los grupos presentes como a los pasados y futuros en los cuales se proyecta inferir las conclusiones del estudio o a los cuales se espera que las conclusiones puedan ser aplicables, ¿no? La población de referencia puede ser toda la humanidad, la total o parte de la población general de un área donde se realice el estudio. Por ejemplo, ahora que ha sacado la Seguridad Social su estudio con una muestra de más de 3.000, 5.000 pacientes, ¿quién es la población? La población ha sido toda la población del país, ¿no? Porque ellos han utilizado toda la población que se atendía en las diferentes regiones de todo el país, ¿no? Entonces, la inferencia de su estudio ha sido han sido toda la población del país. ¿Quién es la población experimental? Es aquella en la cual voy a ejecutar el estudio o en la cual se hace la evaluación. Generalmente es una fracción de la población de referencia, ¿no? Y debe ser suficientemente grande y bien definida, y este grupo debe ser en lo posible representativo de la población de referencia. En el caso particular de la evaluación de drogas, la población experimental básicamente se refiere a los enfermos, ¿no? Cuando vamos a probar una nueva droga, vamos a probar imaginémonos una nueva droga para controlar la diabetes, la glucosa, ¿no? Entonces, ¿en quién va a ser mi población experimental? Tienen que ser, obviamente, los diabéticos, los que sufren de la enfermedad. Aquí un diagrama, ¿no? Cómo está nuestra población, ¿no? Que vamos a utilizar aquí para el ensayo clínico, y me tienen que decir, ¿aceptan o no aceptan? ¿Okay? Luego de los que acepten participar, vamos a hacer una asignación aleatoria, ¿no? Unos recibirán la intervención controlada y otros simplemente serán el control, pero que igual tienen que recibir un placebo, ¿no? Y luego lo que voy a medir es, en estos con la intervención controlada, ¿cuál fue el desenlace? ¿Qué pasó?
De igual manera tengo que hacer con los controles, ¿no? Y luego comparo los efectos de estos dos grupos, ¿no? Entonces vamos a tener personas seguramente enfermas, personas sanas, personas que fueron expuestas, personas que no fueron expuestas, ¿no? Personas en quienes se inician el evento o finaliza el evento. Entonces, yo puedo escoger población experimental de las siguientes maneras. Puede ser población de un área geográfica o política administrativa, ¿no? Dado durante un tiempo, o un grupo de edad, o un grupo de sexo específico en un área, ¿no? Puede ser una población institucional, puede ser grupos con alguna particularidad de empleo especial, ¿no? O grupos en un plan de seguros médicos o con algún riesgo de tipo especial, ¿no? Son los diferentes tipos de población que yo podría escoger, ¿no? ¿Qué otra característica debo tener? La accesibilidad geográfica de la población experimental y su estabilidad durante el ensayo clínico. Si yo sé que voy a realizar un ensayo clínico, pongamos una patología como la diabetes, y yo tengo que realizar controles periódicos de los pacientes, que pueden ser semanales tal vez, yo tengo que cautelar que la población que vaya a ingresar al estudio tenga cerca un establecimiento de salud en el cual yo pueda realizar los controles. Porque si la persona está distante del lugar donde va a ser evaluada, me va a ser complicado que permanezca en el estudio. Puede retirarse del estudio por un tema de que no le es fácilmente accesible el servicio de salud. Entonces, es una de las características que tienen que cuidar cuando asignamos población. Otro es la concentración o agrupamiento de los individuos, ya que en una población dispersa se hace más caro el estudio y prolonga el tiempo de ejecución. ¿Qué sucede? Que si yo voy a hacer un estudio es preferentemente que los pacientes estudiados estén cerca. Porque si son dispersos, imaginémonos, ¿no? Que tengo un paciente en Lurín, tengo el otro paciente en Ancón, tengo el otro paciente en Chosica, entonces me hace difícil poder hacer el seguimiento, ¿no? En cambio, si están controlados o si están dentro de una institución hospitalaria, me hace más sencillo el tema de la evaluación y el seguimiento de estos pacientes. Otro es la disponibilidad de recursos humanos y de equipos hospitalarios, ¿no? Lo mismo que las facilidades de laboratorio. Un poco asociado a ambos, ¿no? Si yo no tengo suficientes servicios de salud cercanos, ¿no? Que me puedan aportar para la evaluación y el seguimiento de los pacientes, se hace un poco complicado esta característica, ¿no? Y luego es el fomento de cooperación de los sujetos a lo largo del ensayo, ¿no? Tiene que haber mucha motivación por parte del investigador hacia los sujetos que van a ser parte del estudio, ¿no? Si no los motivamos, si no estamos constantemente al lado de ellos, el paciente puede perder el entusiasmo por el estudio, ¿no? Y apartarse del estudio, ¿no? Y entonces, y en un ensayo es crítico si empezamos a perder población, porque los ensayos clínicos habitualmente no cuentan con mucha población, ¿no? La población es muy reducida, entonces se tiene que tratar de cuidar al máximo, tanto en el grupo de control como el grupo que recibe la intervención. Aquí el grupo experimental de población, lo que tenemos es se selecciona la población experimental lo más posible a la población de referencia, ¿no? La población experimental se toma en lo posible una muestra aleatoria, que es el grupo experimental, y se invita a sus miembros a participar, ¿no? El grupo experimental se va a dividir entonces en dos subgrupos, los que van a participar del estudio y los que no quieren participar del estudio, porque recordemos que al ser un ensayo experimental, los participantes ingresan de manera voluntaria, no pueden ser obligados, ¿no? Y tienen que haber todo un consentimiento informado y tienen que estar plenamente al tanto de lo que va a ocurrir. Entonces los participantes se van a dividir por grupos de manera aleatoria, ¿no? En dos grupos similares, ¿no? Un grupo que va a ser el grupo de estudio y un grupo que va a ser el grupo control, ¿no? La aleatorización es que van a ser divididos al azar, ¿no? No van a ser escogidos. El grupo de participantes entonces se va a llamar población muestrada, ¿no? En inglés, sampling frame. Aquí básicamente tenemos, ¿no?, la estructura de un ensayo controlado, ¿no? Tenemos nuestra muestra que de manera aleatoria se reparte en dos grupos, ¿no? El grupo que va a recibir tratamiento y el grupo que va a recibir control. Del grupo tratado, unos que van a tener un resultado positivo y unos que no. Igual para el grupo control. Aquí una gráfica también, ¿no?, de uno de los textos, ¿no? Acá tenemos una población, muestra de una población, ¿no?, de 81 consultas de medicina general. Luego se invita, de esta muestra,
se selecciona un grupo y se les invita a participar a solamente 1.410 pacientes que tienen asma. Luego de esa invitación, solamente deciden participar 458. Y luego de estos 458, cumplen requisitos de elegibilidad. Por ejemplo, se determinan, de acuerdo a los estudios, qué características deben cumplir y me quedan 318. Y luego de estos 318 hay capacidad y disposición para cooperar solo de 259. ¿Y por qué? Porque recuerden que luego de haber ido reduciendo, tengo que evaluar pues si la persona que va a ingresar o desea ingresar, hay servicio cerca, está cerca, cómo está su condición física, cumple dentro de los parámetros de lo que deseo estudiar en mi estudio, porque es un estudio, recuerden, en todo estudio experimental, tratamos de controlar la gran mayoría de variables que me puedan afectar el estudio, ¿no? Y finalmente, pues, se quedan y van a ser aleatorizados o asignados al azar una muestra mucho menor. Esta es otra forma de presentar, ¿no? La población de referencia, la población experimental y el grupo experimental. Iniciamos en la etapa 1 con la población de referencia, en quienes se creen que van a ser, en quienes se cree que van a poder ser reflejados los resultados de mi estudio al final. Tengo mi población experimental luego, ¿no? Hago una selección y luego escojo una población experimental, que es un subgrupo más pequeño. Luego hago un muestreo aleatorio y tengo mi grupo experimental. De mi grupo experimental voy a tener, de acuerdo al tema de colaboración, voy a tener dos grupos, ¿no? Los que van a participar y los que no desean participar. Y luego de mis participantes voy a tener dos grupos, el grupo de estudio y el grupo de control, ¿no? ¿Qué más tenemos? Es la misma gráfica. Tengo yo mi grupo de estudio y mi grupo de control. Y luego, ¿qué voy a tener? Del grupo de estudio voy a tener un grupo que van a ser cooperadores al programa de estudio, ¿no? Y va a haber otro grupo que no cooperan con el programa de estudio, no vienen a sus citas, se van, igual para el grupo control, ¿no? Voy a unos que cooperan, son pacientes disciplinados, están ahí, cumplen las indicaciones, y voy a tener otro grupo que va a ser no cooperador, ¿no? Entonces, cada uno de estos me va a arrojar un resultado, ¿no? En los cooperadores voy a tener un resultado conocido y voy a tener resultados desconocidos, ¿no? Igual, esta es una clasificación esta es otra clasificación que nos arrojan, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco del tamaño de la muestra, ¿no? ¿De qué depende el tamaño de la muestra? Cuando yo hago un estudio experimental. Cuando hablamos de un estudio experimental, vamos a tener, podemos hablar tal vez de estas cinco características que nos definen el tamaño muestral. Uno, que puede ser la diferencia en las tasas de respuesta que se quiere detectar, ¿no? Va a ser mayor que el tratamiento clásico establecido. ¿Cuál es la estimación también de la tasa de respuesta en uno de los grupos? El nivel de significancia estadística, ¿no? O el alfa, ¿no? Que habitualmente es el 0.05, el valor de la potencia deseada y si va a ser una prueba unilateral o bilateral. Estas cinco características me van a alterar el tamaño de la muestra. Entonces, vamos a ir viendo una a una a qué se refiere, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tenemos es la diferencia en las tasas de respuesta que se quieren detectar, ¿no? Debemos especificar en primera instancia cuál es la diferencia esperada en la tasa de respuesta. Imaginémonos que tenemos un tratamiento que ya existe, ¿no? Y que cura al 40% de los pacientes. Y vamos a probar un tratamiento nuevo, una droga nueva, que esperamos que esta droga nueva cure al 50 o al 60%, ¿no? De los pacientes que van a recibir esta nueva droga. Es decir, que el tratamiento nuevo va a ser un 10 o un 20% mejor que el tratamiento habitual. Entonces, esta diferencia en las tasas de respuesta que queremos detectar, si el paciente mejora un 10, un 20 o un 30% más, va a alterar el tamaño de mi muestra, ¿no? En ocasiones también simplemente no podemos establecer estimaciones también, ¿no? En estos casos podemos hacer conjeturas, ¿no? Podemos suponer, ¿no?
una mejoría de repente del 30%, ¿no? Pero limitando la estimación, es decir, calculando el tamaño de la muestra necesario, bajándonos en una mejoría del 40% en la tasa de respuesta y calcular también el tamaño de la muestra necesarios basándonos en una mejoría del 20%. Más adelante les voy a mostrar, por ejemplo, un cuadro en el que ya están establecidos los tamaños de muestras, ¿no? Con algunos supuestos, ¿no? Tenemos también la estimación de la tasa de respuesta en uno de los grupos, ¿no? Se debe contar también con una estimación del resultado clínico, cuál sería la tasa de mejoría, ¿no? Habíamos dicho que, por ejemplo, la tasa de curación tenía uno de los grupos, era del 40%, ¿no? Entonces, esta es la estimación de la tasa de respuesta para el grupo que recibe el tratamiento habitual, ¿no? Que es un dato que siempre se debe tener para estimar cuál va a ser el tamaño de la muestra. El nivel de significancia estadístico, ¿no? Se debe especificar el alfa con el que estaremos satisfechos, ¿no? La elección va a depender del investigador. En investigación no existe nada que esté tatuado en piedra. Actualmente se trabajan con valores de 0.05, ¿no? O en algunos estudios con mayor rigurosidad incluso llegan hasta el 0.01. El valor de la potencia esperada. También este es un dato que lo vamos a ver más adelante también. Habitualmente se trabaja con una potencia del 80 o del 90%, ¿no? Y a continuación vamos a ver si es una prueba unilateral o bilateral. Se debe especificar si nuestro estudio o la prueba que vamos a utilizar va a ser de tipo unilateral o bilateral. ¿Por qué? Porque si es una prueba unilateral significa que el estudio, estamos con la suposición de que el estudio sí o sí va a causar un beneficio en la población y nos va a demandar una menor población. En cambio, si decimos que es un estudio de tipo bilateral, me va a requerir un mayor número de muestras, ¿no? Y como habitualmente habíamos dicho que los estudios son complicados, a veces los investigadores prefieren utilizar una prueba unilateral porque si colocan que es una prueba de tipo bilateral, les demanda un mayor número de población, ¿no? Entonces, les incomoda eso y utilizan una prueba unilateral. Aquí es una tabla, por ejemplo, donde justamente vamos a determinar el número de muestras, ¿no? El número de la muestra, ¿no? Por ejemplo, supongamos que nosotros estamos haciendo un estudio sobre dos tratamientos. Uno que utiliza un tratamiento habitual y uno nuevo, ¿no? Imaginemos que el estudio habitual tiene un porcentaje de curación o de éxito del 40%. Y creemos que el tratamiento nuevo puede tener una tasa de curación del 60%. Aquí vamos a detectar una mejoría en la curación de un 20%. Entonces, lo que queremos saber es cuántos sujetos tenemos que estudiar. Supongamos para esta tabla que el alfa es estándar en 0.5 y la potencia de la prueba es 0.8, ¿no? Imaginémonos que tenemos acá una prueba de tipo bilateral, ¿no es cierto? Entonces, en la primera columna yo tengo cuál era la menor de las tasas de curación, habíamos dicho que era 40%, ¿no es cierto? ¿Y a cuánto queríamos llegar supuestamente? Al 60%. Entonces, la diferencia de los dos grupos, 40 menos 60, era 20%. Entonces, de lo que estamos acá, vemos que yo requeriría para este estudio, para una prueba bilateral, 97 individuos, ¿no? Es lo que necesitaría yo para los dos grupos de tratamiento, ¿no? Esta es una tabla que ayuda en todo caso a los investigadores a poder decidir cuánto es la población, ¿no? Este es para un estudio de tipo bilateral y esto es cuando yo quiero trabajar con un estudio de tipo unilateral, ¿no? Miren acá, por ejemplo, en la de bilateral hablábamos del 40% era la tasa estándar y que la mejoría iba a ser 20%. Yo requiero 97 sujetos cuando es una prueba bilateral. Pero si hablamos de una prueba unilateral, con el mismo escenario, con la menor de la tasa de curación estándar era el 40% y la diferencia de los efectos es el 20%, ¿cuánto es la población? 76, ¿no? Me demanda una menor población cuando el estudio es unilateral. ¿Okay? Este gráfico es para ver, por ejemplo, los resultados de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Es una tabla de 2x2,
incluso ustedes lo han utilizado mucho cuando han visto los estudios de casos y controles y cohortes, básicamente, es lo que tenemos acá en la realidad y acá las posibles conclusiones. Es una tabla de 2×2. En la realidad, ¿qué es lo que tenemos? Que los estudios no son diferentes, o sea, los resultados son similares, o que los estudios que he realizado son diferentes, ¿no? Y acá en las posibles conclusiones nosotros concluimos, el investigador arroja dos conclusiones, que no son diferentes, o sea, que son similares, y aquí otra conclusión, que son diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Si no son diferentes y el investigador concluye que efectivamente las intervenciones no son diferentes, estamos frente a una decisión correcta. Otra conclusión, el investigador concluye que sí son diferentes y en la realidad es que efectivamente ambos tratamientos o intervenciones son diferentes, nuevamente estamos en una decisión correcta, ¿no? Y esa es la potencia del estudio. Si los otros dos casilleros, ¿qué es lo que nos reportan en los estudios? Los errores tipo 1 y tipo 2, que ahora más adelante los vamos a definir. Aquí están las definiciones, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de error tipo 1, hablamos del alfa. ¿Y a qué se refiere el alfa? Es la probabilidad de cometer el error tipo 1 y es la probabilidad de concluir que los tratamientos se diferencian cuando en realidad no difieren, ¿no? Miren el error tipo 1, los tratamientos, el investigador dice, los tratamientos son diferentes, pero en la realidad es que no son diferentes, son similares. Ese es el error tipo 1. Y el error tipo 2 es la probabilidad de concluir que los tratamientos no se diferencian cuando en realidad sí difieren, ¿no? Entonces, el error tipo 2 dice, los tratamientos no son diferentes, dice el investigador, pero en la realidad es que sí son diferentes. Es el error de tipo 2, el beta. Y la potencia, ¿no?, es 1 menos la probabilidad de cometer el error tipo 2. Entonces, es la probabilidad de concluir correctamente que los tratamientos son diferentes, ¿no? Entonces, yo concluyo, la potencia es la decisión correcta. Concluyo que los tratamientos son diferentes y efectivamente los tratamientos son diferentes. Esa es la potencia. Por eso es que le llaman que la potencia debe ser alrededor del 80 al 90%. Es la probabilidad de detectar una diferencia entre los tratamientos si los tratamientos en realidad sí son diferentes, ¿no? Aquí, para ver, por ejemplo, las diferentes fases de los ensayos clínicos cuando ya pasamos a estudiar un fármaco o una intervención en seres humanos, ¿no? Ya pasamos las fases de prueba que normalmente se realizan en animales, ¿no? Después de muchos fracasos probablemente, ¿ok? Tenemos algún fármaco que va a llegar a ser implementado en un ser humano. Y en este tenemos 4 fases, ¿no? La fase 1, cuando tenemos un número reducido de sujetos en los cuales se va a probar, ¿no? Y ahí que se va a ver la acción, la seguridad y la dosis en voluntarios sanos. Voy a estudiar la farmacodinámica, la farmacocinética de estos fármacos, ¿no? Cuando aprobamos y pasamos a la siguiente fase, es decir, el fármaco fue seguro, ¿no? No generó problemas, en esa población pasan a los estudios de fase 2, ¿no? Para evaluar su efectividad y la seguridad en pocos casos ya acá. Acá ya estamos hablando de pocos enfermos, ¿no? El número es reducido, puede ser entre 100 y 300. Y luego pasamos a la fase 3, que es la que actualmente, por ejemplo, nos encontramos desarrollando muchos estudios a nivel mundial, ¿no? Estamos en estudios de fase 3 para probar una vacuna contra la COVID-19. Normalmente los sujetos a investigar acá son entre el número de 1000 a 3000, ¿no? Y acá lo que se quiere evaluar es la seguridad y la dosis en un gran número de enfermos, ¿no? O la evaluación terapéutica, ¿no? En este caso estamos probando la vacuna, ¿no? Se están inoculando vacunas a una gran cantidad de personas para ver los efectos, en cómo se comporta esta nueva vacuna en la población en su día a día, ¿no? Y de acá a algunos meses vamos a tener un resultado, ¿no? Si es que funciona o no. Y si estos resultados son positivos, son alentadores, demuestran éxito, vamos a pasar a la fase 4, ¿no? En la cual lo que se quiere ver es la seguridad y la eficacia a largo plazo, ¿no? Cuando un medicamento ya esté... Aquí lo que va a realizarse es la farmacovigilancia, ¿no? Cómo a lo largo del tiempo este fármaco que es liberado, ya no en grupos controlados, ¿no? En grupos escogidos, sino en población general, cómo se comporta, ¿no? Si hay algún efecto secundario,
o hay alguna complicación, ¿no?, que haga que se tengan que poner luego a futuro restricciones en el nuevo fármaco, en el nuevo medicamento. Después de pasar a la fase 3, probablemente a partir del próximo año, según lo que nos dicen nuestras autoridades, van a estar disponibles las vacunas y los primeros en ser vacunados probablemente, como ya lo han anunciado, va a ser el personal de salud. Han hablado de los docentes, han hablado de del personal militar, ¿no?, que van a ser los primeros en que van a recibir esta nueva vacuna contra la COVID-19. Aquí, esto es también una figura como la OMS, ¿no? Esto es sacado de las perspectivas y políticas de la OMS sobre medicamentos, ¿no? Cómo se trabaja un estudio clínico para desarrollo de nuevos medicamentos, ¿no? En la etapa 1, voluntarios sanos. Luego tenemos en la etapa 2 un grupo ya reducido de enfermos, ¿no?, para ver el tema de recomendaciones, seguridad y dosis. La etapa 3, un grupo ya más heterogéneo para determinar seguridad y eficacia en el corto plazo, y la etapa 4 ya son los estudios posteriores a la aprobación, ¿no? Entonces ya lo que hacemos es la farmacovigilancia, vigilamos cómo funciona. Hasta la fase 3 todavía el fármaco no tiene aprobación de los diferentes, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, la FDA, y acá tendría que tener nuestra aprobación de DIGEMIT, ¿no?, que DIGEMIT es nuestro regulador en materia de fármacos. Ya los estudios de la etapa 4 ya cuentan con un registro sanitario del fármaco, ¿no? Entonces, ya el fármaco es libre, o la vacuna o la droga es libre para ser distribuida en el país. Aquí, en esta gráfica, lo que vemos son todos los efectos que normalmente tiene un tratamiento, ¿no? Y son la suma de diferentes factores, ¿no? Entonces, hay siempre un componente. Cuando una persona sufre una enfermedad y luego culmina este proceso de enfermedad, hay un efecto que es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Otros grupos que sufren el famoso efecto, cuando hacemos investigación, el efecto Hawthorne, ¿no? En el grupo de evolución natural son probablemente los pacientes que, bueno, los controles, ¿no?, que no sufrieron ninguna intervención. En el efecto Hawthorne no está claro, pero normalmente se habla que es un efecto que tienen las personas al saber que son partícipes de un estudio de investigación, ¿no? Cambian su comportamiento, ¿no? Se vuelven un poquito más responsables porque, como creen que alguien lo está mirando, entonces dejan de lado ciertas conductas que habitualmente tenían para un poco ordenarse, ¿no? A eso le llaman el efecto Hawthorne, ¿no? Luego tenemos los que reciben una atención habitual, ¿no?, que pueden recibir, evolucionan mejor los pacientes que reciben un tratamiento experimental que los que reciben una atención habitual, ¿no? Entonces, aquí es un tema de si mejora o no con la medicación o con el tratamiento que siempre se da, ¿no? Luego está el efecto placebo, que tiene todo paciente al pensar que está mejorando porque cree que recibe una intervención. Y luego finalmente está en la última fase el efecto que es generado por la nueva droga, ¿no? Entonces, todo es una confluencia de todos los diferentes efectos que pueden haber en personas cuando son partes de un estudio experimental. La segunda parte de lo que vamos a conversar el día de hoy son los metaanálisis, ¿no? Los metaanálisis son un tipo de estudios que combina los resultados de ensayos clínicos aleatorizados y que exploraron una determinada terapéutica en la misma entidad clínica, generando información cuantitativa del efecto terapéutico. Lo que vamos a hacer es, por decir, agrupar y consolidar diferentes ensayos clínicos que deben ser similares para ver si agrupándolos tenemos un resultado en común, ¿no? Los metaanálisis, al combinar los estudios de ensayos clínicos aleatorizados originales, aumentan el tamaño de la muestra, ¿no? Y por lo tanto aumentan su potencia estadística al tener un mayor número de sujetos de estudios, ¿no? Lo que tiene particular importancia cuando las diferencias observadas pueden ser pequeñas en los estudios. ¿Y por qué las diferencias pueden ser pequeñas? Porque ya habíamos justo conversado que en los ensayos clínicos a veces es muy complicado conseguir los participantes, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de enfermedades que pueden ser muy poco comunes, ¿no? Entonces, al sumar estos metaanálisis, yo mejoro la población, la muestra, y puedo tener un mejor análisis. Cuando se utilizan datos epidemiológicos para la formulación de políticas de salud pública, surgen varias preguntas de carácter científico, por ejemplo. ¿Pueden los métodos epidemiológicos detectar pequeños aumentos de riesgo que sean clínicamente significativos?
cómo se pueden conciliar las discordancias entre los datos en animales, en el ser humano, cómo se pueden utilizar estos datos epidemiológicos incompletos o equívocos, y cómo se pueden interpretar los resultados cuando las observaciones de los estudios epidemiológicos son discordantes. Entonces, para absolver este tipo de consultas, se ha diseñado una técnica denominada el metaanálisis, ¿no? El metaanálisis lo que utiliza es una revisión sistemática, ¿no?, para seleccionar y evaluar artículos revisados por pares, ¿no?, con el fin de sintetizar la literatura. Entonces, lo que hacemos en un metaanálisis, vamos a hacer una búsqueda bibliográfica de ensayos clínicos que sean muy similares, que hayan buscado responder una pregunta o probar un mismo fármaco, ¿no? Estas revisiones sistemáticas pueden acompañarse de un proceso similar, bueno, que es el que hablamos del metaanálisis y que ha sido definido como el análisis estadístico de una gran recopilación de resultados de análisis de estudios individuales con el fin de integrar los resultados. Los metaanálisis van a permitir agregar resultados en conjuntos de estudios incluidos en una revisión sistemática con una ponderación adecuada de cada estudio en función del número de sujetos. Vamos a ver ahora que existen dos grandes consensos, el consenso quórum y luego el de Prisma, que nos dan una serie de pautas y de pasos que deben cumplir los metaanálisis, ¿no? Siempre el metaanálisis plantea una serie de problemas y de preguntas, ¿no? ¿El análisis debe incluir todos los estudios disponibles o solo los estudios publicados? Esto va a ser una de las dificultades que van a tener los metaanálisis, ¿no? El sesgo de publicación, ¿no? Porque muchas veces las editoriales no publican los estudios cuando los resultados han sido negativos, ¿no? Cuando no ha habido un impacto. Entonces, viene siendo una debilidad para los metaanálisis, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los metaanálisis se analizan, se hace en base de la información que está publicada. Y entonces, si las editoriales tienden cierta predilección a no publicar efectos, o también que los investigadores no tienden a no querer publicar sus investigaciones cuando su investigación no reveló ningún resultado, entonces el análisis que voy a hacer puede ser solamente sobre eventos positivos, dejando de lado los eventos negativos, ¿no? También tenemos que cuando los riesgos relativos o los odds ratio de varios estudios son diferentes, o sea, no son homogéneos, tengo estudios a favor y tengo estudios en contra, el metaanálisis no me va a llevar a una gran conclusión, ¿no? Va a quedar como nulo. Tengo estudios en favor y tengo muchos estudios en contra de manera similar. Luego tenemos que los propios resultados del metaanálisis puede que no siempre sean reproducidos por otros autores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no se tomaron los mismos grupos para analizar en el metaanálisis, ¿no? Y bueno, y lo que ya les había comentado, el sesgo de la publicación, ¿no?, en una revisión sistemática, ¿no?, que a veces puede ser que en la publicación solo tengo muy pocos estudios, ¿no?, y solo de esos pocos estudios encima son estudios favorables, ¿no?, y los desfavorables a veces no son publicados. Entonces, cuando hacemos un metaanálisis tenemos que cumplir una serie de etapas, ¿no? Plantear la pregunta que se va a desear responder, cuál es la búsqueda de los ensayos clínicos aleatorios existentes, cuál va a ser la evaluación cualitativa de los ensayos clínicos aleatorios, el análisis de la heterogeneidad de los mismos, cuán diferentes son entre ellos, la combinación de los resultados, analizar los posibles sesgos que hay en estos estudios y luego presentar los resultados, ¿no? Entonces, les comenté el grupo Quórum, ¿no? Era básicamente un grupo que se dio para ver el tema de la calidad de los metaanálisis, ¿no? Y este grupo Quórum ha emitido ciertas recomendaciones y ellos indican de que deben haber 21 puntos referidos a la búsqueda, la identificación y la selección de los ensayos, ¿no?, incluido la evaluación de su validez interna y las características de los ensayos incluidos, la síntesis cuantitativa de sus resultados y un diagrama de flujo que debe ser para cómo revisamos estos diagramas, ¿no? El grupo Quórum se instaló en el año 96, ¿no? Básicamente estaba integrado por epidemiólogos, estadísticos, editores, investigadores, cuyo objetivo es la generación de una herramienta para mejorar el reporte de los metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Estas normas recibieron la declaración de quórum y, como ya les mencioné, está compuesta por 18 ítems que están agrupados en 6 dominios o en 6 grandes bloques, ¿no? Uno es el título, el resumen, la introducción, material y métodos,
resultados y las discusiones. A continuación les muestro un cuadro cómo está distribuido, ¿no? Ahí están los 6 parámetros, ¿no?, del grupo Quorum del año 96, formado en el título. Bueno, obviamente es el título del metaanálisis que voy a realizar. El resumen, ¿no?, a través de un formato estructurado que debe contener objetivos, las fuentes de los datos, de dónde hemos sacado, qué ensayos hemos utilizado para este metaanálisis, cuáles han sido los métodos por los cuales yo lo he revisado, cuáles han sido los resultados y cuál es la conclusión a la que arribó el metaanálisis, ¿no? Luego tenemos datos como la introducción, los métodos, cómo se han hecho las búsquedas, cómo han sido seleccionados, la valoración de la validez, la extracción de los datos, características de los estudios, cuál es la síntesis cuantitativa de los datos, los resultados que son presentados a través de un diagrama de flujo, cuáles han sido las características de los estudios, síntesis cuantitativa de los datos y, obviamente, la discusión de los resultados que hemos podido encontrar. Ya posteriormente, luego entre el 96 y el 2009, se vieron que había que hacer mejoras, ¿no?, en esta forma de presentar los metaanálisis, ¿no? Y entonces surge la declaración de Prisma, ¿no? En el 2009 se publicó la declaración de Prisma ya constituida por 27 ítems, ¿no?, y los agrupan en 7 dominios, ¿no? Y esta se da como una revisión y una actualización de la declaración de Quorum, ¿no? Entonces, esta declaración de Prisma lo que quiere es, tienen algunos puntos nuevos, como son que exista un protocolo previo, ¿no?, a la revisión sistemática, que haya una diferenciación entre la conducción y la publicación, que haya una evaluación del riesgo del sesgo, ¿no?, y que haya la importancia de los sesgos relacionados con la publicación. Entonces, y estos son los 27 puntos que utiliza ya la declaración de Prisma. Y acá hay un tema, ¿no?, que agregan, por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿no?, que es un tema que ahora es importante en investigación, ¿no?, porque el decir quién está financiando ese estudio me puede transparentar un poco las cosas, ¿no?, porque a veces sacaban revisiones y no se ponía quién era el financiador. Y, oh sorpresa, se encontraba después de manera posterior que el financiador podía ser una gran farmacéutica. ¿Y quiénes eran los que hacían este metaanálisis? Eran investigadores que trabajaban para la farmacéutica, ¿no? ¿Y qué podía ocurrir? Podía ocurrir el famoso sesgo del investigador, ¿no?, que empezaban a tomar resultados que podían favorecer, ¿no?, al financiador, ¿no? Entonces, por eso ahora en la declaración de Prisma se coloca uno de los puntos que deben poner quién es el que está financiando este reporte, ¿no? Entonces, en aras de buscar más transparencia. Este es un diagrama de flujo del grupo Quorum, por ejemplo, ¿no? Ponemos en la cúspide los ensayos clínicos que son potencialmente identificados y luego tengo que detallar a quiénes excluí y por qué, ¿no? Luego me quedo con un grupo, quiénes han sido los seleccionados, luego quiénes son los apropiados para el metaanálisis, ¿no?, y luego quiénes son finalmente los incluidos en el metaanálisis, ¿no?, y luego cuáles son los resultados que han ocurrido, ¿no? Ese es el flujograma de Quorum. Este es el diagrama de bosque, como normalmente encuentro, ¿no? Coloco los diferentes odds de cada estudio y finalmente saco un odds resumen, ¿no?, si es negativo o puede ser positivo. Este es otro modelo en el cual son heterogéneos, ¿no? Y en este tipo de estudios que es heterogéneo, que está al lado derecho, probablemente la conclusión a la que se arribe sea nula, ¿no? Entonces no me va a decir si es beneficioso o no tiene efecto en el paciente, ¿no?, o en la población. Este es otro ejemplo de diagrama de bosque, ¿no? Acá un odds que todos están muy similares a la derecha, ¿no? Este es un diagrama igual en el que hay una infinidad de estudios, ¿no?, y cómo finalmente se resumen, ¿no? Son cocientes de posibilidades de odds ratio, por ejemplo, de depresión mayor en un grupo de posición económica más baja, ¿no? Entonces lo que dicen es que los grupos socioeconómicos más bajos tienen mayor riesgo a la depresión, ¿no? Entonces, los diferentes ensayos clínicos que se han hecho, casi todos indican que sí, efectivamente hay esa predisposición, ¿no? Tienen un riesgo de casi 2, ¿no?, de desarrollar una depresión mayor a aquellas personas que se encuentren en el grupo socioeconómico más bajo, ¿no?
Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo, ¿no? En un ensayo clínico, ¿no? Uso de la hidroxicloroquina y la acitromicina en el tratamiento de la COVID-19, ¿no? Es un estudio que se sacó, ¿no? Un estudio no aleatorizado, porque recordemos que estamos en el contexto de la COVID, en el cual lo que teníamos era el tiempo, era una carrera contra el tiempo. Entonces, como hay una carrera contra el tiempo, se toman a todos los pacientes que en el momento estaban recibiendo estos tratamientos, ¿no? Y acá, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahorita con la seguridad social, ¿no? Que acaban de sacar un estudio en la cual, ¿qué es lo que han encontrado? Que tanto la citromicina sola, la hidroxicloroquina sola, la ivermectina sola o la ivermectina y la acitromicina no se encontró un efecto benéfico tanto en mujeres, ¿no? En los pacientes que fueron ingresados a UCI o en aquellos pacientes que requirieron oxígeno. ¿Y qué es lo que encontraron? Más bien que la hidroxicloroquina con la citromicina más bien incrementa el riesgo de fallecer, ¿no? En un porcentaje importante en aquellos pacientes hospitalizados. Nos dice también que hay un 49% más de riesgo de entrar a UCI y un 70% más de riesgo de requerir oxígeno, ¿no? Entonces, el estudio que se hizo para esto es, lo que hace simplemente, en este caso, es poner a disposición de los tomadores de decisiones, aquellos que administran la salud en el país, para decirle, oye, de la revisión de este estudio hemos encontrado que no hay efectos benéficos, ¿no? Ya tú ve qué haces con esa información, ¿no? Los tomadores de decisión, para eso sirven la evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Las evaluaciones de tecnologías sanitarias, cuando hablamos de una nueva droga, de un nuevo fármaco, lo que dicen es, y analizan luego de haberse dado los efectos en base a la literatura que tenemos a nivel mundial, oye, ¿esto es beneficioso o no es beneficioso? ¿Va a ayudar a mi población? ¿Qué es lo que dice la literatura a nivel mundial o la literatura nacional, ¿no? Y lo que nos ha mostrado la seguridad social con este estudio es que estas drogas no generan un beneficio en la población que lo ha venido recibiendo, ¿no? Entonces ya con esto tienen que las autoridades tomar ciertas decisiones, ¿no? Acá, por ejemplo, este es otro estudio que se hizo para revisar, ¿no? Un dictamen metodológico al respecto sobre la validez de la tasa de respuesta objetiva como desenlace subrogado a la sobrevida global en la calidad de vida de pacientes con cáncer colorectal metastásico. Entonces, básicamente lo que ellos revisan toda la literatura, todos los ensayos que hay sobre el cáncer colorectal, y lo que al final dicen, oye, no hay evidencia científica que me valide la capacidad predictiva de una tasa de respuesta objetiva sobre la sobrevida general o la calidad de vida en pacientes con cáncer de colon metastásicos con el gen CRAS no mutado. ¿Por qué lo ponen de esta manera? Porque lo que sucede es que en la seguridad social, por ejemplo, querían introducir un nuevo fármaco que decían que mejoraba la sobrevida en estos pacientes con cáncer de colon rectal metastásico. Entonces, lo que ellos han hecho es verifican todos los ensayos que existan a nivel mundial y evalúan, ¿existe en realidad un beneficio de darle esta nueva droga a los pacientes con cáncer metastásico, ¿no? Con este gen? Y lo que encontraron en todos los estudios es que no existe una evidencia de que mejore, ¿no? Una tasa real, objetiva de mejoría, ¿no? Entonces, la conclusión o lo que arriba un metaanálisis es informar finalmente al tomador de decisión si le conviene o no tomar una decisión sanitaria para el uso o no uso de una determinada droga o una determinada tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tenemos con los metaanálisis, ¿no? Permiten el manejo eficiente de grandes cantidades de información, se manejan tamaños muestrales muy elevados que son resultado de acumular las muestras de todos los estudios revisados. La metodología cumple con las características del método científico, destacando su replicabilidad o posibilidad de que otros investigadores puedan repetir el metaanálisis, ¿no? Verificando si se dan o no los mismos resultados. Las principales conclusiones se derivan del análisis estadístico de los resultados cuantitativos. Hemos visto el diagrama de árbol, ¿no? Cómo se presentan en resumen. Y las técnicas estadísticas aplicadas permiten analizar las fuentes de heterogeneidad en los resultados de los estudios, ¿no? ¿Qué limitaciones tenemos en los metaanálisis? La heterogeneidad, ¿no? Que puede ser que algunos estudios los tengamos en positivo y otros en negativo, los cuales al final me anulan el poder decir si es beneficioso o no.
determinada intervención, ¿no? Los sesgos de publicación, como habíamos visto, ¿no? Los estudios con resultados positivos tienen la mayor probabilidad de ser publicados y los negativos no, ya sea porque la editorial no les toma interés o porque el investigador, al haber salido su estudio negativo, tampoco tiene el interés de que sea publicado su trabajo. Y luego tenemos el sesgo de selección propio del investigador, ¿no? ¿Por qué? Porque el investigador va a decidir qué estudios incluyo y qué estudios rechazo. Entonces, si los estudios que incluyo son muy positivos, muy favorables, probablemente mi metaanálisis salga muy favorable. Y puedo estar dejando estudios negativos que son importantes para el análisis, ¿no? Bueno, chicos, y esta es la bibliografía de la clase. Para los que deseen el estudio, a ver, tenemos... Este es el estudio, por ejemplo, que sacó la Seguridad Social. No sé si se ve en mi pantalla. Sí, ¿no? Todavía no carga, doctor. No, dejó de No compartirlo. se ve. Es que No se ve. el PPT, Dejé de sí. A ver, vamos a ver, compartir. Vamos a ver, compartir. Compartir. Acá está. Ya. Ahí está. Sí, doctor, Sí. se ve. Este es el estudio que acaba de sacar, por ejemplo, el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Salud, los desenlaces hospitalizados en pacientes COVID-19 que recibieron hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina, ¿no? Hacen una emulación de un ensayo clínico, ¿no? Porque propiamente dijimos que un ensayo toma tiempo y tampoco, y estamos con la urgencia ahorita por la COVID-19. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Miren, por ejemplo, salen los autores, ¿no? El reporte, que me especifican que este estudio ha sido hecho en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID. Los investigadores dicen que no tienen ningún tipo de conflicto de interés financiero o no financiero, ¿no? Esta es una característica en este tipo de reportes cuando tenemos que poner, ¿no? Si hay o no conflicto financiero. Ha sido aprobado éticamente por un comité de revisión institucional, ¿no? Y también ha sido registrado en el repositorio de proyectos de investigación en salud. El tema de financiamiento ha sido financiado íntegramente por el Instituto de Evaluación de Tecnologías y este documento, bueno, es como lo citan, ¿no? Los datos del contacto, mensajes claves que sacaron en este estudio, ¿no? Han evaluado 5.683 pacientes hospitalizados a nivel nacional, ¿no? Ellos lo que ponen es que ha sido la serie más grande que compara medicamentos publicados ahorita en Latinoamérica, ¿no? El estudio simuló o emuló un ensayo clínico aleatorizado con data recogida rutinariamente como parte de la atención médica, ¿no? Esto gracias a que en la Seguridad Social, por ejemplo, se tiene un sistema informático llamado ESI, ¿no? En el cual se ingresa toda la atención y todas las variables que tiene una persona. Entonces, de esta manera, este grupo ha podido captar toda esta información, porque si no, le hubiera sido muy difícil levantar esa cantidad de información de más de 5.000 pacientes. Entonces, como todo está sistematizado, ellos lo que han accedido es al sistema informático y han jalado las variables que les han sido de interés, ¿no? Para este reporte, ¿no? ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué tipo de técnicas han utilizado? Y las conclusiones, ¿no? Lo que dicen, que el estudio no encontró no ser beneficioso el uso de hidroxicloroquina solo, la citro, la ivermectina sola o la ivermectina sumada a la acitromicina dentro de las primeras 48 horas luego de hospitalizado el paciente, ¿no? Tampoco en UCI, ¿no? O paciente que requiera oxígeno o tampoco reduciendo muertes, ¿no? Al contrario, han encontrado más bien un riesgo, ¿no? Que han encontrado que hay un 84% más de riesgo en los pacientes de fallecer que utilizaron la hidroxicloroquina combinada con la citro versus los pacientes que no utilizaron estos fármacos, ¿no? Y un 49% más de riesgo en entrar a UCI y un 70% más de requerir oxígeno. Son los resultados a que arribó este estudio. Aquí está el resumen, la introducción y los resultados que han arribado este estudio que ha hecho la Seguridad Social y que hoy día es noticia, ¿no? En todo el país, ¿no? Ahora, con esta información, ¿qué es lo que hace una revisión de este tipo? Lo que genera ahora es, ¿qué es lo que toca? Que los decisores de salud, sea en el Ministerio de Salud o las altas autoridades en la Seguridad Social, digan, oye, ante esta evidencia, ¿debo continuar o no utilizando estos fármacos en mis servicios hospitalarios? Ya la Seguridad Social, por ejemplo, anunció el día de ayer altas autoridades que han enviado este informe
a la comisión de expertos del Ministerio de Salud, ¿no? Para que revise y analice a profundidad el estudio y si comparte o no las conclusiones del estudio. Y con esa revisión rápida que debe hacer seguramente en el transcurso de hoy o mañana el grupo de revisores, tendrán pues que decir qué política se va a adoptar o no con este uso de estos fármacos en nuestro sistema de salud. ¿Vamos a continuar dando este tipo de tratamiento o debe ser retirado, ¿no? Entonces, los investigadores no decimos si algo es bueno o algo es malo, simplemente lo que hacemos es presentar la evidencia que existe y en base a esta evidencia serán pues los tomadores de decisiones, las autoridades, quienes tengan a su cargo la salud en el momento, en decir sí, continuamos o retiramos, ¿no? La investigación no es mala ni buena, la investigación simplemente tiende a evidenciar hechos, ¿no? Eso es lo que hacen los investigadores. Bien, nos quedamos acá. Igual les voy a dejar, por si desean, esta revisión que ha hecho la Seguridad Social para que puedan, los que deseen, leerla, ¿no? Y sacar algunas conclusiones. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Doctor, en ese estudio, si le preguntan cuál fue la metodología, porque ahí está, justamente dice, una corta retrospectiva. Doctor, en los niveles de evidencia, como estamos haciendo en la anterior clase, hay estudios de baja evidencia, mediana evidencia, alta evidencia, y justamente estamos presentando en una base de los trabajos peruanos, que la población se hizo en personas peruanas, abundan lo que son los trabajos de bajo a mediana evidencia, o sea, abundan lo que son los descriptivos, abundan lo que son las cortes, los casos y controles, y hay muy pocos ensayos clínicos. Usted en esta clase nos mencionó que los ensayos clínicos sí toman bastante tiempo, toman bastante presupuesto, eso es verdad. En el caso de este trabajo sobre hidroxicloroquina, acitromicina y ivermectina, otros países ya en marzo, en abril, ya tenían ensayos clínicos de esos fármacos y más de la hidroxicloroquina, y la respuesta es que no existía algo beneficioso, más bien existía algo dañino. Ya estamos en mes de octubre y la Seguridad Social saca un trabajo, pero no es un ensayo clínico, ahí dice es una corte retrospectiva, y justamente causa bastante polémica porque es un trabajo que no da una evidencia clara como, como un ensayo clínico. Tal vez por eso se está yendo a comité de expertos. No sé qué tan buenos sean los expertos porque ellos siguen defendiendo esos fármacos, desde el inicio hasta ahorita siguen en guías MINSA. Aún está el uso de acitromicina, paracetamol, etc. No sé qué tan probable o qué tan beneficioso sea hacer un trabajo así. Es de alto impacto. ¿Por qué? Porque es una población grande. Nadie lo puede negar eso, que son 5.000 personas. Es un trabajo que sí genera un gran impacto, pero sigue siendo una corte retrospectiva, doctor. O sea, ahí es mi problema. ¿Cuál va a ser cómo le podría decir? Como lo que ayuda, lo que beneficia, porque ese trabajo ya sabemos que esos fármacos no generan beneficio. ¿Por qué se hizo un trabajo de 5.000 personas, pero costó bastante presupuesto con evidencia que ya se sabía por trabajos del extranjero? A ver, primero que no creo que le haya costado mucho a la Seguridad Social, porque al ser lo que han hecho es analizar la información de los tratamientos que venían utilizando los diferentes médicos a nivel nacional. Ellos no es un trabajo experimental, lo que han analizado simplemente es qué tratamientos escogen los galenos y han ordenado a los pacientes según seguramente los tipos de complejidad, todos los hospitalizados, y han visto y han seguido cómo ha ido el desenlace. Es verdad lo que tú dices en el sentido de que a comienzos de año, sobre todo en Europa, sacaron reportes que la hidroxicloroquina no era beneficioso y la dejaron de dar. Sin embargo, el grupo de expertos en el país recomendó que al ser nuestra población diferente a la europea y al haber evidencias en medicina de que no necesariamente un mismo fármaco se comporta igual en la población, y de repente no sé si ustedes recordarán el caso del uso de cloranfenicol. El cloranfenicol en la población anglosajona, en los americanos, les genera anemia plástica.
Y acá, por ejemplo, en la población peruana, con nuestra raza, el cloranfenicol no genera ningún evento adverso, no nos genera casi anemia plástica. Entonces, la recomendación del grupo de expertos en su momento del ministerio fue que no existía suficiente evidencia en población peruana de que estos fármacos generaran algún tipo de daño o que no tuvieran efecto, ¿no? Y el grupo de expertos lo que recomendó es que se continuara dando. Entonces, lo que ha hecho la Seguridad Social con esta cohorte es simplemente evaluar y decir, mira, estos han sido los resultados y han presentado, estos han sido los pacientes que han utilizado este tratamiento A, el tratamiento B, esto es el tratamiento C y estos A más B, ¿no? Y estos han sido los efectos. Y estos son los pacientes que no han recibido ninguno de estos tratamientos, sino que han seguido los tratamientos convencionales, por así decirlo, pero no han recibido ninguno de estos fármacos, ¿no? Y han analizado todos los brazos, ¿no? Entonces, a las conclusiones en que han llegado es que los grupos que no han recibido ni A, ni B, ni C, ni D, han tenido un mejor desenlace que estos grupos que han recibido este tipo de fármacos, ¿no? Efectivamente, coincido contigo, que una cohorte no tiene la evidencia de un ensayo clínico, pero no olvidemos que las cohortes de todas maneras, o sea, es uno de los estudios que aporta mayor solidez por debajo de los ensayos, ¿no? Estamos Doctor, sí. no, solamente quería, usted mencionó de suficiente evidencia, y sí, o sea, es una corte, ¿no? Justamente el MINSA, el Comité de Expertos del MINSA, se sostiene con la suficiente evidencia. Obviamente una corte no me va a dar mucha evidencia, como digamos, pero por ejemplo, uno de los temas de debate es que la población que se utilizó son personas que, por ejemplo, estaban en UCI. Son personas que estaban en UCI y, no me acuerdo, uno antes de En UCI. hospitalización. Ajá, En hospitalización. correcto. Uh-huh. Entonces, justamente ahí se abre lo que es un debate y qué es de las personas que lo utilizan como preventivo o las personas que recién están comenzando a presentar sintomatología o que tienen el virus en una etapa de proliferación en el cuerpo. Entonces, creo que por ahí se va a agarrar el comité de expertos porque eso queda como en blanco, ya que la población fue en UCI y en hospitalizados, doctor. ¿Cómo Claro. vería ese Recuerden, blanco? claro, recuerden que cuando nosotros hacemos un estudio, nuestro estudio y nuestras conclusiones están acotados al ámbito en el que lo realizamos. Y en este caso el estudio determina que que los resultados son de inferencia solamente en la población que ha sido hospitalizada y en UCI. No están hablando del espectro de la comunidad y el tratamiento y el paciente que realiza sus realiza o usa estos fármacos en casos leves, ¿no? En todo caso, eso sería materia de otro estudio o de otro análisis, ¿no? Para ver de la población general quiénes han utilizado de repente estos fármacos y de estos quiénes de repente han accedido a los servicios de salud. Lo que pasa es que esa información normalmente no se tiene, ¿no? No se tiene, porque a veces uno cuando va al hospital, cuando hemos atendido pacientes, le preguntamos, señor, ¿ya ha tomado? Y dice, no, no he tomado nada. Y luego resulta cuando el paciente ya está hospitalizado, viene la esposa y dice, no, sí, doctor, ha tomado, y encima ni siquiera la dosis habitual. Yo he escuchado pacientes y he visto historias en pacientes que han tomado ivermectina por una semana. Y cuando lo recomendable era dosis única o máximo 3 días de 50 gotas, ya tomaba una semana y tomaban 100 gotas. No. Entonces ha habido una sobremedicación. Concretamente, este estudio solamente podría ser válido los estudios solamente para pacientes hospitalizados y que han ingresado a UCI. No podríamos extrapolar sus resultados a la comunidad porque no ha sido hecho para los casos leves que puedan haber recibido tratamiento ambulatorio o automedicación en casa. No podría ser. Entonces, Una esto pregunta. sería como la primera, como el primer paso en Perú para combatir sobre la automedicación en COVID, como el primer paso. Sí, ¿alguien más quería? Doctor, le hablo doctor Aliaga. Doctor, ¿cómo está? Sí. Sí, no conozco muy bien este estudio, doctor. Como usted trabaja en Revelet, de repente le dio todo el trabajo, ¿no? Pero como no lo conozco, de repente puedo tener un error en la pregunta.
¿Cómo se han controlado los otros factores de riesgo que podrían haber influenciado en la mortalidad en estos pacientes? ¿Dice en el trabajo eso? Porque para que una persona fallezca y solamente evalúan el medicamento y no están evaluando otros factores de riesgo que pueden ser diferentes en un grupo y otro, o en varios grupos, ¿cómo lo han controlado? ¿Dice en el trabajo, en investigación? Doctor, igual estoy tratando de conseguir el reporte completo. Lo que hemos podido acceder es al reporte breve que está colgado. El reporte completo parece que todavía no nos lo han pasado. Ha generado mucha polémica en realidad el estudio desde su presentación y más la salida de la jefa del Instituto de Evaluación. No tengo acceso todavía a esa información. Ya, doctor. Gracias. Y quería también decir algo, ¿no? Estos estudios son remunerados, doctor. No es que las personas que figuran ahí como autores lo hacen, y bueno, y tienen que ser pagados, ¿no? El seguro les paga una cantidad de dinero. O sea, no es totalmente gratis, ¿no? Ah, Ya, claro. doctor, Claro. gracias. Sí, doctor, no se preocupe. No, sí, son remunerados porque son trabajadores permanentes de la Seguridad Social. No son, por si acaso, investigadores externos. La Seguridad Social dentro de ese instituto tiene todo un equipo de investigadores a tiempo completo que reciben un sueldo mensual que es muy similar es muy similar al de los médicos de planta, y producto de ese sueldo es que ellos hacen reportes y revisiones continuas según diferentes temas o encargos que les puedan dar. Pero sí, efectivamente, reciben un sueldo. No es que tampoco filántropamente lo hagan. Bien, muchas gracias, doctora Aliaga, gracias, alumnos. Estamos... Sí. Cuando dijo de ciego, yo tengo una duda. Cuando el producto sea un producto que tiene un sabor característico fuerte, entonces la población o la muestra sí lo podría diferenciar de otra muestra que no tenga este producto. Entonces no sería ciego ahí, ¿verdad? Y mi pregunta es si sí sería ciego los investigadores, más no la población. ¿Se puede dar el caso y se llamaría simple ciego, o solamente tiene que ser que el paciente tenga que ser el ciego y no el investigador? No, el simple ciego es cuando el sujeto no se da cuenta. Existen, como tú bien dices, fármacos o productos que pueden tener un sabor muy fuerte. Por eso es que en las investigaciones hoy en día lo que hacen es recubren el fármaco para que al momento de la administración el paciente no se dé cuenta de que está consumiendo un fármaco. El problema puede suscitarse con efectos adversos del fármaco, que luego de haberlo consumido de repente me cambia el sabor de los alimentos, como ocurre de repente, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de tomar el metronidazol o el Flagyl, ¿no? Cuando uno toma fármacos de ese tipo, les cambia el sabor de la boca, ¿no? Entonces, si es un fármaco con esas características que de repente cuando lo ingiero no me doy cuenta, pero luego con el pasar de los días empiezo a sentir un cambio del sabor, podría darme cuenta que estoy o no estoy recibiendo, ¿no? Pero el ciego teóricamente es porque el paciente desconoce que está recibiendo o no el fármaco. Bien, muchachos. No se podría dar el caso, ¿no? No. Simple ciego es No sí o sería sí ciego. cuando es el paciente. Sí, no sería ciego. O sea, simple ciego es cuando... No sería ningún ciego. Ajá. Inicio el ciego con el paciente, con que el paciente desconoce. Y de ahí voy avanzando y el segundo modelo es el doble ciego, cuando tanto el paciente como el investigador, y el triple ciego cuando el analista también desconoce. Gracias, Ok. doctor. Doctor, buenos días. Pasar- Una consulta. Doctor, Sí. ¿toda revisión sistemática, doctor, debería terminar en metaanálisis? ¿Sí o no, y por qué? A ver, no necesariamente que toda revisión sistemática termine en un metaanálisis. Normalmente los metaanálisis se realizan por pedidos, ¿no? De alguna entidad
¿no? O de algún particular en este caso, ¿no? ¿Y por qué? Porque busco responder una pregunta, ¿no? Busco responder, ¿funciona o no funciona determinada tecnología, ¿no? Entonces, en base a eso que deseo responder, es que se realiza una revisión sistemática y busco toda la bibliografía, todos los ensayos existentes, ¿no? Y en base a eso que encuentro, voy a seleccionar, voy a tomar una muestra de todo eso, ¿no? En base a lo que quiero, la pregunta que quiero responder, ¿no? Profesor, Sí. para determinar si es unilateral o bilateral, se utiliza qué factores o qué me determina. O yo En realidad, no sé si es la cantidad de estudios que me den no. positivos. En realidad, a ver, en realidad cuando yo digo que para determinar el tamaño de mi muestra, si es unilateral o bilateral, es una decisión arbitraria del investigador. Yo digo que es unilateral en el sentido en que yo tengo como hipótesis que mi nuevo fármaco, mi nueva intervención, es mejor que la habitual. Así de plano, yo digo, va a ser mejor. En cambio, digo el parámetro bilateral cuando yo como investigador no tengo la certeza de que va a ser mejor y de repente es peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando es bilateral yo necesito un mayor número de muestras para realizar mi estudio. ¿Qué es lo que ocurre? Habitualmente los investigadores no quieren decir o no quieren poner que sea bilateral. ¿Por qué? Porque necesitarían un mayor número de personas para el estudio y esto me generaría más costo y más tiempo en conseguir los participantes del estudio. Entonces, arbitrariamente, es un tema arbitrario, le ponen unilateral, ¿no? Con el fin de disminuir la muestra, el tamaño de la muestra. Es para efectos de realizar el estudio, pero no hay una determinación concreta en sí para eso. Doctor, tengo un último comentario. Sí. Doctor, tengo un último comentario, bueno, ya para cerrar. Justamente con lo que mencionó el doctor Aliaga. ¿Por qué? Ya que estamos mencionando que son una población que se puso en UCI y en hospitalización. Pero creo que lo resaltante ahí sería, doctor, justamente lo que mencionó, ya que las personas que llegan, si queremos dividir, por ejemplo, el COVID en leve, mediano, severo, son personas que están en ese sitio, son un COVID moderado, un COVID severo, no son personas 100% sanas, o sea, la mayoría son personas obesas, personas con fallos cardíacos, hepáticos, renales, respiratorios, y probar un fármaco con una persona que tiene esos factores de riesgo, pienso que sería un poco como sesgar el medicamento, ¿no? No es lo mismo probar un medicamento a una persona sana, a una persona que tiene un daño hepático, o una persona que tiene una falla cardíaca, que justamente llega en esos estados de COVID. No sé cuáles serán los criterios de inclusión, exclusión en esas personas hospitalizadas, o se agarró a todas las personas hospitalizadas y se hizo ese seguimiento. Eso más o menos quería saber, doctor. Sí, de acuerdo contigo. Yo también estoy tratando de conseguir el estudio completo que indique claramente quiénes han sido los sujetos que han sido incluidos y excluidos en todo caso en el estudio. Y efectivamente, o sea, los pacientes que han ingresado a UCI, puede ser que los pacientes que han tenido peor pronóstico, ¿no?, hayan recibido este tipo de fármacos, y los que han tenido mejor pronóstico no lo recibieron simplemente pues porque no tenían comorbilidades. Eso nos lo va a decir el estudio completo. Espero poder conseguirlo en el transcurso de los días y los comparto para que ustedes también puedan hacer una lectura crítica de este trabajo, ¿no? Que es importante que todos, sobre todo los que estamos en salud, ¿no?, conozcamos, ¿no?, y veamos y lo discutamos y lo critiquemos, porque la investigación es eso, ¿no? La investigación es publicar y criticar, ¿no? ¿Qué se hizo bien y de repente qué se puede mejorar para que en el futuro nuestra investigación mejore, ¿no? Todos, lamentablemente en el país muy poco se dedica a la investigación, ¿no? Es un área que ha sido muy dejada de menos. Las mismas universidades, tienen esa debilidad, ¿no? No hay muchos investigadores, ¿no? Tanto es así que los pocos que hacen investigación incluso tienen que compartir parte de sus horas con dictado de clases u otro tipo de actividades, ¿no? En otros países el investigador es remunerado y es muy bien remunerado. ¿Para qué? Para que se dedique única y exclusivamente a investigar, a buscar evidencias, ¿no?, a responder preguntas, ¿no?, y que éstas puedan ser beneficiosas para los sistemas de salud, ¿no?, y para la población.
Esperemos que con el transcurrir del tiempo mejoremos nuestra calidad de investigación como país, ¿no? Y que podamos tener más investigadores, ¿no? Bien, muchachos, entonces nos quedamos acá. Espero que el gabinete ya está colgado y por favor espero que pueda ser resuelto en los tiempos que normalmente se establecen. Muchas gracias, nos quedamos aquí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ok, hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, hasta luego. Señores alumnos, el doctor Aliaga les habla. Sí, doctor, lo escuchamos. Ya, ya que está, hay 64 alumnos, voy a comunicarles nuevamente que el examen es el próximo martes. El examen va a ser por canales. Cada docente va a tener un grupo de estudiantes. Esto para evitar el plagio. Si se detecta plagio, el examen es anulado y tiene 0. Así es que por favor no se expongan. Van a tener que encender la cámara, ¿no? Ponerse al frente. La cámara tiene que estar lejos de, no digamos a medio metro del alumno, sino lejos. De tal manera que se vea toda el ambiente, una parte del escritorio, etcétera, donde no haya ningún papel, ningún documento, ni otro celular. El celular tiene que estar, tiene que estar el micrófono encendido, la pantalla encendida. Y el alumno frente de la cámara revisando su examen sin audífono. Ya, y las damas con el cabello recogido. Entonces, esto va a ser, así se va a tomar el examen. El examen va a ser de las clases que se les ha dictado. Y como les digo, va a ser estricto, y vuelvo a repetir la palabra, estricto el control de antiplagio. Y así es que por favor no se expongan, porque en el mínimo momento que se ve que el alumno se levanta de la silla o se va o está cogiendo el celular o está viendo otro sitio esperando que alguien le diga tal, eso definitivamente va a ser considerado como va a estar filmado o va a estar filmado, entonces como una prueba de que se está produciendo algo que no debe ser. Después de la clase del día martes próximo, nos faltarían cuatro semanas más, que son al cuyo término vamos a finalizar la asignatura con el tercer examen. Como los exámenes se corrigen de inmediato, al día siguiente van a ser, después del tercer examen va a ser el sustitutorio y el día siguiente el aplazado. Con eso estamos finalizando la asignatura de epidemiología correspondiente al semestre 1 de este año. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, doctor. Buenos días. A ver, concreto. Sí, doctor, disculpe. ¿Se va a poder tener una hoja y lapicero para poder resolver? O si va a haber cuadros, por ejemplo. Claro. Van a tener una hoja y un lapicero. Y por favor, yo no quiero pretextos de que yo no tengo cámara. Una cámara cuesta 20 soles. No, sí, doctor, eso sí, no hay problema. Yo no quiero pretextos de que no tengo cámara, no tengo micro, no tengo. Por favor, son alumnos del tercer año de medicina. Y lo que se está aquí buscando es de que no haya plagio, que eso está normado incluso por la SUNEDU. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta? Doctor, tengo una pregunta.
Hola, doctor, buenos días. Buenos días. ¿Yo podría usar mi celular como cámara y micrófono? ¿Su celular como cámara y micrófono? Claro. Ah, ¿No tiene ya, usted una computadora? sí tengo, pero no tengo cámara. Yo en mis exposiciones uso mi celular como cámara. Y ahí no podría incorporar una cámara a su computadora. Una cámara cuesta 20 soles. Quizás para usted puede ser mucho, pero le digo, ¿no podría usted hacer un esfuerzo? Hola. Sí, doctor. Y ya, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta?